Buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Yo soy el mensajero y te estaré contando 10 relatos de terror reales de guardias nocturnos. Antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle like al video. Sin más, ponte cómodo, apaga las luces y comencemos. Yo no creía en esas cosas, en fantasmas, demonios, entidades. Todo eso siempre me pareció cuento de gente ociosa. Pero hay cosas que, cuando las vives en carne propia, te cambian para siempre. Esto me ocurrió hace unos años, cuando trabajaba como guardia de seguridad en un antiguo hospital clausurado en el centro de Ciudad de México. Me habían asignado ahí por un contrato temporal. La estructura era imponente, construida en los años 40. Desde que cerró por supuestas fallas estructurales, nadie quiso demolerlo. Pero los rumores decían otra cosa. Gente desaparecida, pacientes que murieron en condiciones sospechosas, personal médico que se quitó la vida. Todo eso lo escuché después, mucho después. La primera vez que entré al lugar, lo sentí, un frío sordo en el pecho, como si el edificio te mirara, como si supiera que entraste. Las primeras 2 noches transcurrieron sin novedad. Caminaba mis rondas, revisaba puertas, cámaras, todo en silencio. Solo el eco de mis pasos y el crujido de las viejas paredes me acompañaban. Pero la tercera noche, todo cambió. Eran exactamente las 3:33 de la madrugada. Siempre miro el reloj a esa hora, una costumbre que se volvió casi ritual. Estaba en la caseta principal, revisando los monitores. Fue entonces cuando noté algo. Uno de los sensores de movimiento, el del vestíbulo central, se activó. El monitor parpadeó, pero la cámara mostraba el área vacía. Pensé que era una falla técnica. Pasa seguido en lugares viejos. Aún así, tomé mi linterna y salí a revisar. El trayecto al vestíbulo siempre me ponía tenso. Era un corredor largo, mal iluminado, con restos de camillas oxidadas cubiertas por sábanas que ya ni blancas eran. Cuando llegué al vestíbulo, lo primero que sentí fue el cambio de temperatura. Un frío seco, distinto al que había en el resto del edificio. Me detuve. Mi respiración salía como vapor. Y entonces la vi. Una figura femenina. Estaba de espaldas, en el centro del vestíbulo. Llevaba un camisón blanco, largo, desgastado. El cabello negro, largo, enmarañado, le caía hasta la cintura. No emitía sonido alguno. No se movía. Solo estaba ahí, fija, como una estatua. Mi primera reacción fue pensar que era alguien que se coló, algún indigente, pero había algo en su presencia que no cuadraba, algo antinatural. La linterna empezó a parpadear. Di 2 pasos más. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí, solo la cabeza. Su cuerpo permaneció inmóvil. No tenía rostro. Era como una máscara borrosa, una piel estirada sin rasgos definidos. En ese instante, la linterna se apagó por completo y una oleada de náusea me golpeó. El aire se llenó de un olor asqueroso, como carne podrida, como algo que había estado fermentando bajo tierra. Y azufre, un olor químico, pesado, que te quema la garganta al respirar. Parpadeé. Un segundo después, ella ya no estaba. El vestíbulo volvió al silencio, pero el frío seguía ahí. Un frío que no era físico, sino que te entraba en el alma. Corrí de vuelta a la caseta, temblando. Cuando revisé la grabación, el sensor de movimiento claramente se había activado, pero en el video no había nadie. Solo un corte de 3 segundos, como si alguien hubiera borrado ese momento exacto. Pensé en no regresar, pero no podía darme el lujo de perder ese trabajo. La siguiente noche volví, y otra vez, a las 3:33, el sensor se activó. No fui. Me quedé en la caseta, paralizado, mirando el monitor mientras el mismo patrón se repetía. Parpadeo del sensor, cámara vacía, y ese maldito olor, que ahora parecía colarse incluso sin que yo saliera del cuarto. Así siguió durante 5 noches más. Siempre a la misma hora. Siempre la misma figura. Hasta que una madrugada,
Mientras me cambiaba en el vestuario antes de salir, encontré algo en mi casillero, una prenda blanca, manchada, idéntica al camisón que había visto. Renuncié esa misma mañana. No pedí explicación. No reclamé el pago restante. Simplemente me fui. Unas semanas después, me crucé con un compañero que había tomado mi lugar. Le pregunté, con tono casual, si todo iba bien. Me miró por un segundo, y dijo, «También la viste, ¿verdad?» Desde entonces, no vuelvo a trabajar en edificios abandonados. Y nunca, jamás, ignoro una señal a las 3:33. No suelo hablar de esto. La mayoría no me cree, y los que sí, prefieren no saber más. Pero necesito sacarlo, contarlo, porque aún, después de todo este tiempo, hay noches en las que no puedo dormir, y otras, en las que desearía no despertar. Me llamo Juan, tengo 42 años y he trabajado como guardia de seguridad desde los 24. He estado en fábricas, obras en construcción, almacenes y hasta bancos. Pero lo que viví en esa fábrica junto al cementerio, me marcó para siempre. Era una empresa abandonada en Monterrey, al sur de la ciudad. Una fábrica textil cerrada desde hacía años por problemas económicos, pero con equipo costoso aún adentro. Por eso necesitaban vigilancia nocturna. Me ofrecieron doble paga y acepté sin pensarlo 2 veces. Pero lo que no me dijeron es que la propiedad colindaba con un cementerio olvidado. Un camposanto antiguo, casi cubierto de maleza y lápidas quebradas. Lo supe el primer día, cuando al hacer mi ronda nocturna, vi las cruces oxidadas y los nombres apenas visibles desde una de las ventanas del segundo piso. Me dio mala espina, pero ya estaba adentro. La primera semana no pasó gran cosa. Silencio, frío y esa constante sensación de estar siendo observado. Pero eso lo atribuí a la atmósfera. Me repetía que era solo mi mente jugándome trucos. Hasta que llegó esa noche. Era un lunes. De esos donde el aire se siente más denso. Como si algo estuviera cargando el ambiente. Cerca de las 2:10 de la madrugada, escuché golpes metálicos que venían del almacén principal. Era un sonido claro, insistente, como si alguien estuviera arrastrando una barra de hierro por el suelo. Tomé mi linterna y salí a revisar. Caminé en silencio por el pasillo largo hasta llegar a la entrada del almacén. La puerta estaba entreabierta, aunque yo recordaba haberla cerrado con candado. Cuando entré, me detuve en seco. Había una figura. Un hombre. Alto. Muy alto. Estaba de espaldas, completamente quieto, frente a una de las estanterías. Parecía estar descalzo. Llevaba un overol sucio, rasgado, como de obrero, pero había algo extraño en cómo se sostenía. Estaba demasiado erguido. Demasiado inmóvil. Le grité. ¿Quién está ahí? No se movió. Ni un centímetro. Avancé lentamente, con la linterna apuntando a su espalda. Cuando estaba a unos 5 metros, me di cuenta de algo que me heló la sangre. No proyectaba sombra. La luz de mi linterna lo tocaba, pero no formaba sombra alguna en el suelo ni en las paredes. Y en ese momento, sin girarse, sin hacer un solo movimiento, comenzó a reírse. No una risa normal. Era un sonido seco, hueco, casi animal. Un crujido mezclado con voz humana. Me congelé. No podía moverme. El cuerpo me pesaba como si me hubieran encadenado al piso. Y entonces se desvaneció. Así, sin más. Como humo. Como si nunca hubiera estado ahí. Me tomó casi 2 minutos recuperar el control. Salí corriendo al cuarto de vigilancia, temblando, sin aliento. Llamé a mi supervisor y pedí refuerzos. Llegaron 20 minutos después. Revisamos todo el lugar, incluso el perímetro del cementerio. No había señales de entrada forzada, ni huellas, ni cámaras alteradas. Nada. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que descubrí al día siguiente. Mientras hablaba con un viejo velador que había trabajado ahí años atrás, le conté lo que vi. Se quedó pálido. Y me dijo algo que jamás voy a olvidar. Ese suena como Tomás, un trabajador que murió en el almacén.
Cayó desde una grúa y lo aplastó una viga. Nunca pudieron sacar el cuerpo, porque quedó atrapado entre los cimientos. El mismo cementerio lo cubre ahora. Nadie me dijo eso al aceptar el trabajo. Nadie. Duré 2 noches más. Solo 2. Pero el ambiente se volvió insoportable. Puertas que se cerraban solas. Radios que emitían estática con voces que murmuraban mi nombre. Y esa figura, que cada noche aparecía un poco más cerca. La última vez que lo vi, estaba en la ventana de la caseta, observándome desde afuera. Sonriendo. Ahí fue cuando supe que, si me quedaba una noche más, no saldría de ahí. Renuncié sin explicaciones. Desde entonces, no he vuelto a trabajar cerca de ningún cementerio. Ni lo haré jamás. Hay algo que aprendí trabajando de noche: el silencio absoluto nunca es normal. El mundo nunca duerme del todo, a menos que algo lo obligue. Me llamo Ramiro, soy guardia de seguridad en Guadalajara, y esto me ocurrió hace poco más de un año, cuando estaba asignado a un edificio de oficinas que aún estaba en proceso de remodelación. Tenía 6 pisos y una azotea que solo se usaba para mantenimiento del sistema eléctrico y los tanques de agua. Nadie subía ahí, salvo yo, en mis rondas. El lugar estaba vacío por las noches. Sin empleados, sin movimiento. Solo yo, las cámaras, y el eco de mis pasos. Mi rutina era siempre la misma: comenzaba a las 10 de la noche, hacía inspecciones cada 2 horas, y siempre cerraba la última vuelta a eso de las 3 de la madrugada, justo antes de sentarme a revisar los monitores hasta el amanecer. Todo iba normal, hasta que una noche de miércoles algo fuera de lugar apareció. Estaba en la caseta revisando las cámaras cuando noté algo curioso: una sombra pequeña, moviéndose por la azotea. Pensé que era una falla en la imagen, así que amplié la toma. El movimiento se repitió. No era un gato ni un pájaro. Era algo más alto, más humano. Subí de inmediato por las escaleras de emergencia. Cuando empujé la pesada puerta de metal que lleva a la azotea, el aire golpeó mi cara con una ráfaga helada. Me pareció raro, porque la noche era cálida. Y entonces la vi, una pelota roja, rodando suavemente hacia mí desde el otro extremo de la azotea. La detuve con el pie. Era de goma, de esas con dibujos infantiles. Estaba sucia, vieja, pero entera. Y fue ahí, cuando levanté la vista, que lo vi. Un niño. No tendría más de 6 años. Pálido, con pijama azul celeste y sin zapatos. Estaba de pie justo al borde del edificio, en la esquina izquierda, mirando hacia la calle, como si estuviera a punto de saltar. El corazón me dio un vuelco. Le grité: «Oye, ¿qué haces ahí? Es peligroso». El niño giró la cabeza lentamente hacia mí, y me sonrió. Una sonrisa amplia, exagerada, como dibujada con tiza sobre su cara. Pero sus ojos no tenían brillo, ni miedo, ni vida. Corrí hacia él sin pensar. Pero en cuanto di el primer paso, desapareció. Así, sin un solo sonido. Como si se lo hubiera tragado el viento. Solo quedó la pelota, y un silencio profundo que me caló hasta los huesos. No dormí esa noche. Al día siguiente, pedí acceso a los archivos del edificio. No sé si lo hice por curiosidad o por necesidad de entender. Lo que encontré me quitó el aliento. Un archivo viejo, de cuando el edificio era residencial antes de ser convertido en oficinas. En 1993, un niño murió tras caer de la azotea, en circunstancias no aclaradas. Los vecinos decían que jugaba con una pelota, y que había alguien con él, pero nadie vio quién. No era una historia pública. Ni siquiera salió en los periódicos. Solo un informe breve, enterrado entre papeles olvidados. Desde esa noche, cada vez que subía a la azotea, encontraba la pelota roja. A veces en una esquina, a veces en el centro. Una vez, junto a la puerta. Nunca escuchaba pasos. Nunca veía al niño. Solo la pelota, como una advertencia silenciosa. A los 2 meses pedí mi traslado. Nadie me creyó cuando conté lo que vi, pero no me importa. Lo que vi era real. Lo sentí.
Y cada vez que paso por ese edificio, no puedo evitar mirar hacia arriba, por si esa pequeña silueta en pijama sigue ahí, esperando que alguien juegue con él una vez más. Me llamo Gustavo, y soy guardia nocturno desde hace más de una década. He estado en almacenes, fábricas, incluso cárceles. He visto cosas raras, claro, pero siempre encontraba una explicación lógica. Siempre, hasta que trabajé en la estación de radio. Era una antigua radiodifusora local ubicada en un edificio algo retirado del centro. Transmitía noticias durante el día y música instrumental por las noches. Por dentro, era un sitio frío, lleno de cuartos con paneles acústicos, micrófonos, cables colgando, y una energía distinta. Como si el aire allí guardara las voces que pasaron por esos micrófonos. Mi trabajo consistía en hacer rondas por los pasillos, cuidar que nadie se colara y monitorear desde una pequeña sala de control. Tenía un radio conectado con otro compañero, Ernesto, que estaba en la planta baja, y solo nos comunicábamos para reportes rutinarios. Todo iba bien, hasta una noche. Era jueves, un poco después de las 2 de la mañana, y estaba terminando una ronda en el segundo piso. Me detuve en la cabina principal, donde aún había algunos equipos antiguos. Apagué las luces, cerré la puerta, y justo cuando iba bajando las escaleras, el radio chirrió. «Gustavo, ¿estás ahí?». Era la voz de Ernesto, pero sonaba rara. Le respondí. «Aquí estoy». «¿Qué pasa?». Silencio. Pasaron unos segundos, y la misma voz volvió a sonar. Pero esta vez, no era Ernesto. «Gustavo, no bajes». Me detuve en seco. La voz era más grave, más arrastrada. Sonaba distorsionada, como si viniera de un lugar profundo, y su tono no tenía urgencia, sino orden. Una orden seca, directa. Como si supiera exactamente dónde estaba. Pensé que era una broma pesada, así que respondí molesto. «¿Quién habla? Identifícate». No hubo respuesta. Solo estática. Hasta que otra voz rompió el silencio. Una voz de niño. En susurros. «No estás solo». Fue ahí cuando lo sentí. Una presión detrás de mí, como si alguien estuviera a centímetros de mi espalda, exhalando. Me giré tan rápido que casi caigo por las escaleras. Pero no había nadie. Solo la luz roja del radio, que parpadeaba. Corrí a la sala de control y llamé a Ernesto por el intercomunicador. Cuando respondió, su voz era normal. «¿Todo bien allá arriba?». Yo no he hablado en toda la noche. Le conté lo que escuché y juró que no había tocado el radio. Me dijo que él también notó cosas raras, una interferencia que cruzaba la señal a veces. Ruidos. Voces que no eran nuestras. Esa misma noche, revisé las grabaciones del canal interno de comunicación. Y ahí estaba. La voz. 2 veces. Una diciendo mi nombre, y otra diciéndome que no bajara. Pero cuando analizamos el archivo digital, se escuchaban frecuencias superpuestas. Como si esa voz estuviera entre las capas del sonido. Investigando con un técnico viejo que había trabajado allí en los 90, me enteré de algo que me heló la sangre. Una locutora murió en esa misma estación durante una transmisión nocturna. Infarto fulminante al aire. Dicen que su voz siguió escuchándose por varios segundos después de que ya había muerto, aunque nadie lo pudo explicar. Desde entonces, muchos reportaron voces fantasma en las grabaciones, incluso susurros al micrófono cuando no había nadie en cabina. Yo lo viví en carne propia. El radio nunca volvió a sonar igual. Cada noche, a las 2 de la mañana en punto, una interferencia corta, una estática breve, y una voz. A veces, solo susurra mi nombre. A veces, dice cosas que aún no han pasado. Renuncié al mes siguiente. Pero cada tanto, por curiosidad, o quizás por locura, sintonizo esa estación. De madrugada. Y cierro los ojos. Porque sé que si escucho con atención, ella sigue ahí, esperando que alguien responda. Nunca pensé que perder la noción del tiempo podría romperte el alma, pero lo entendí demasiado tarde. Y ahora no sé si sigo vivo,
o si ya formó parte de algo que nunca va a terminar. Me llamo Federico. Antes era guardia nocturno en un edificio gubernamental en el centro histórico de la ciudad. Uno de esos monstruos de concreto de 5 pisos, abandonado por reformas eternas, pero aún bajo resguardo porque contenía archivos viejos, equipos y, según rumores, secretos. Me ofrecieron el turno completo, de 8 de la noche a 6 de la mañana, 6 días a la semana. El sueldo era bueno. Nadie más lo quería porque el lugar tenía fama de estar cargado. Yo no creía en esas cosas, al menos no entonces. El primer mes todo fue normal, dentro de lo que cabe. El edificio estaba frío incluso en verano. Los pasillos eran largos, oscuros y con techos altos que hacían eco de mis propios pasos. Cada hora hacía rondas, revisaba cuartos, sellos, puertas con llave. A veces el sonido del viento se colaba por las ventanas rotas y me sobresaltaba, pero nada fuera de lo común. Hasta que una noche ocurrió algo extraño. Eran las 3:12 de la mañana. Estaba en el cuarto piso, revisando las oficinas. De pronto, el reloj de mi muñeca se detuvo. Pensé que era la pila. Pero cuando bajé al puesto de vigilancia, vi el reloj de pared y marcaba lo mismo, 3:12. Y lo más raro, es que nunca volvió a avanzar. Las cámaras seguían funcionando. La luz seguía encendida. Pero nada más se movía. Ni el segundero, ni el mundo afuera. Salí al vestíbulo del primer piso para mirar por los ventanales, y lo supe en el acto, no había calle. No había nada. Era como si el edificio estuviera flotando en una niebla espesa, inmóvil, gris. Sin estrellas. Sin farolas. Sin sonido. Regresé corriendo a la sala de seguridad. Traté de llamar a alguien por radio. Nada. Ni ruido, ni interferencia, ni respuesta. Solo silencio. Y entonces empecé a escuchar los pasos. No venían de un lugar específico. Sonaban por todo el edificio. A veces eran lentos, arrastrados. A veces rápidos, como si corrieran. Subían escaleras, abrían puertas, se detenían detrás de mí, pero nunca había nadie. Revisé una y otra vez las cámaras. Y lo peor fue que en todas aparecía yo. En cada pasillo, en cada oficina, caminando en distintas direcciones, como si hubiera múltiples versiones de mí, atrapadas, vigilando el mismo lugar al mismo tiempo. Comencé a gritar, a correr, pero no había salida, no había afuera. Solo más pasillos, más escaleras, más silencio, y el reloj seguía marcando 3:12. No sé cuánto tiempo pasó. Días, semanas. A veces siento que no envejezco. A veces siento que ya estoy muerto. Pero sigo aquí, con mi linterna en mano, haciendo rondas por este maldito lugar que se devora el tiempo. Atrapado en un turno que no se acaba nunca. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Que cada tanto, veo a otro guardia. Uno nuevo, con uniforme limpio, confundido, asustado, como si acabara de llegar. Lo observo desde lejos, porque ya entendí que no podemos hablarnos, que cada uno de nosotros está en su propio bucle, su propio turno eterno. Y tú que estás escuchando esto, si alguna vez aceptas un trabajo como guardia nocturno en un edificio vacío y viejo, y si en algún momento tu reloj se detiene a las 3:12 de la mañana, no intentes entenderlo, solo corre. Corre antes de que el edificio te cierre las puertas, antes de que ya no seas tú el que cuenta esta historia, sino otro más de los que caminan sin fin en la oscuridad. Me llamo Luis. Trabajo de guardia nocturno en una vieja biblioteca universitaria en el centro. El edificio es enorme, de esos construidos a principios del siglo XX, con escaleras de mármol, vitrales antiguos y pasillos que crujen más de lo normal. Durante el día está lleno de estudiantes, pero en la noche el lugar cambia. Mi rutina era tranquila. Hacía rondas cada 2 horas, revisaba puertas, ventanas, luces, y pasaba el resto del turno en la sala de monitores. Había un sistema de cámaras algo viejo, con grabación en bucle,
pero suficiente para cubrir todos los pasillos principales. Una noche, estaba revisando las grabaciones del día anterior por un reporte de un estudiante que decía haber perdido su laptop. Mientras rebobinaba, algo raro me llamó la atención. En una de las tomas del segundo piso, se veía claramente a una mujer caminando entre los estantes, pero no había registros de nadie ahí a esa hora. Revisé la entrada, nadie había entrado ni salido en ese lapso. Lo tomé como un fallo visual. Pero la noche siguiente ocurrió de nuevo. Esta vez, la vi en tiempo real. Apareció en la cámara del ala norte, moviéndose lentamente por el pasillo de Historia Universal. Cabello oscuro, suelto, y vestía algo raro, como un abrigo o un vestido largo, estilo años 50. Caminaba despacio, con la cabeza ligeramente agachada, y algo en su silueta no encajaba. No hacía ruido. No dejaba sombra. Simplemente, estaba ahí. Fui de inmediato a revisar en persona. Recorrí el pasillo con la linterna encendida. Nada, ni rastro de la mujer. Pero cuando volví a la sala de monitores, la cámara la seguía grabando. Solo que ahora, estaba de pie frente a los estantes, completamente inmóvil, como si supiera que la estaba viendo. Empecé a revisar el historial. Durante semanas anteriores, en las madrugadas, la figura aparecía una y otra vez, siempre en diferentes cámaras, siempre entre libros. A veces mirando títulos, otras simplemente caminando, y en una ocasión, la cámara la captó mirando directamente al lente. Fijamente, como si estuviera esperando. El detalle más perturbador vino una semana después. Eran las 3:07 de la mañana. Estaba solo, revisando el material archivado en la grabadora digital. Me detuve en una grabación porque noté algo distinto. La mujer aparecía, sí, pero esta vez se acercaba a la cámara. Muy lentamente, como si quisiera entrar en el lente. Cuando su rostro estuvo lo suficientemente cerca, abrió la boca y dijo algo. No tenía audio, así que amplié la imagen. Lo que vi me congeló la sangre. Dijo mi segundo nombre, uno que no uso jamás, que nadie en el trabajo conoce, un nombre que solo aparece en mi acta de nacimiento y que hasta mi familia ha olvidado. Me aparté del monitor y juré no volver a revisar las grabaciones. Pero desde entonces, cada noche, una cámara diferente se enciende sola, aunque no esté conectada al sistema de grabación. Siempre apunta al mismo punto, un espacio vacío, entre dos estantes, donde hay un libro que nunca parece moverse. Y a veces, cuando estoy solo, juro que escucho páginas pasarse solas, y una voz lejana que susurra entre los muros. Estoy leyendo tu historia. Mi nombre es Carlos. Durante un tiempo trabajé como guardia nocturno en un hospital antiguo que ya no operaba, pero aún se usaba como centro de archivo y limpieza biológica. Mi turno era el más ingrato, 11 de la noche a 7 de la mañana, y mi área asignada era la antigua morgue. Al principio no me asustaba. Tenía experiencia en hospitales y sabía que el silencio, los ecos y los ruidos extraños eran parte del paquete. Pero lo de este lugar era diferente. La morgue estaba en el subsuelo. Había 2 cámaras frías, un pasillo de baldosas agrietadas, luces parpadeantes, y una pequeña sala donde me sentaba con un termo de café y un viejo radio de baterías. No había cámaras en esa parte del hospital. Decían que la interferencia las estropeaba. Todo empezó una noche a las 3:18 de la mañana. Estaba revisando el inventario de residuos médicos cuando escuché el chirrido de una camilla arrastrándose por el pasillo. Pensé que era un efecto acústico. El metal siempre hace ruidos al dilatarse. Pero ese sonido iba avanzando, y lo hacía demasiado despacio. Me levanté con la linterna, crucé la sala y salí al pasillo. Nada. El sonido había cesado. Volví a mi puesto, y ahí fue cuando la linterna parpadeó. El radio se apagó. Un silencio total. De esos que te hacen sentir el pulso en los oídos. Y entonces, lo escuché. Un golpe metálico seco, como si una compuerta se cerrara. Provenía de la sala de refrigeración. Corrí hacia allá, y me encontré con algo imposible. Una de las puertas de compartimento estaba abierta. El aire salía helado,
blanco, espeso. Y la camilla ya no estaba. Pensé que era una broma pesada. Revisé todo el nivel. Nadie. Las puertas selladas. Las luces seguían apagadas en los pasillos, y el generador de emergencia no marcaba ningún corte. Lo anoté como incidente y traté de ignorarlo. Pero no fue un hecho aislado. Durante los siguientes días, la puerta volvió a abrirse por sí sola. Siempre la misma. Siempre a la misma hora, 3:18 de la mañana. Una noche, harto del miedo, coloqué una vieja cámara de mano apuntando hacia la compuerta abierta. Grabé 3 horas seguidas. Cuando vi la cinta, me quedé helado. A las 3:18 exactas, la camilla se desliza sola hacia afuera y se detiene. Una figura humanoide, borrosa, se sienta lentamente sobre ella. La cabeza se inclina hacia la cámara, y lo más aterrador es que la figura no proyecta sombra. Y cuando se levanta, deja sobre la camilla una etiqueta de muñeca. La cámara la enfoca justo antes de cortarse. Llevaba mi nombre y mi fecha de nacimiento. Desde esa noche, dejé de ir al sótano. Pedí el cambio de puesto. Me dijeron que era parte del protocolo rotativo. Me asignaron vigilancia en el área administrativa. Pero a veces, incluso desde los pisos superiores, puedo escucharla. La camilla, moviéndose, despacio, crujiendo, buscándome. Y hay noches, solo algunas, en las que al revisar las puertas del archivo, una de ellas tiene mi etiqueta colgando. A veces uno acepta trabajos sin hacer demasiadas preguntas. Así fue como terminé siendo guardia nocturno en un edificio administrativo del gobierno, ubicado en la periferia de la ciudad. Me ofrecieron un buen sueldo, estabilidad y tranquilidad. Nada más. No me dijeron que ese edificio había sido antes un hospital psiquiátrico, y menos aún que había estado cerrado por décadas por razones que nadie quiso explicar del todo. El lugar aún conservaba el diseño original. Pasillos largos, techos altos, puertas gruesas de madera con pequeñas ventanillas cubiertas por barrotes. Aunque lo intentaron modernizar, había algo en el aire, una humedad densa, como si las paredes aún respiraran los gritos de quienes alguna vez vivieron ahí. Mi turno empezaba a las 11 de la noche. El primer piso solía estar iluminado, con algunas oficinas funcionando hasta pasada la medianoche, pero el resto del edificio quedaba a oscuras. No había cámaras, solo sensores de movimiento que, según me dijeron, nunca funcionaban bien en el tercer piso. Todo comenzó en mi segunda semana. A la 1:33 de la mañana, mientras tomaba café en la sala de seguridad, noté que una de las luces del monitor parpadeó. Era el sensor del pasillo del tercer piso, ala oeste. Me pareció raro, ya que esa zona estaba clausurada, con puertas encadenadas por fuera. Tomé la linterna y subí. Cuando llegué al tercer piso, todo estaba en completo silencio. El tipo de silencio que no es natural, que parece escucharte a ti. Avancé por el pasillo despacio. El aire estaba más frío. Mi linterna parpadeó 2 veces y me detuve. La puerta de la habitación 313 estaba encendida por dentro. La luz fluorescente parpadeaba detrás del vidrio esmerilado. Lo extraño era que esa habitación tenía cortacircuito retirado, según el plano eléctrico. La cadena seguía en su lugar, así que nadie había entrado. Toqué la puerta, nada. Me agaché para mirar por la rendija inferior, y juro que vi un par de pies descalzos. Retrocedí de inmediato. Volví al puesto. Revisé el registro. No había entradas, ni señales de sabotaje eléctrico. Decidí dejarlo pasar. Pensé que sería su gestión. Hasta que ocurrió de nuevo, a la misma hora, la noche siguiente. Y la otra. Siempre a las 1:33 de la mañana. Decidí dejar mi celular grabando en un trípode apuntando a la puerta 313. Al día siguiente, revisé la grabación. Durante los primeros minutos, nada. Solo estática y oscuridad. Pero a la 1:33, la luz se enciende de golpe. La cámara tiembla. Y en un par de segundos, la puerta se abre lentamente, sin que nadie la toque. En el marco, aparece una figura. Alta, delgado,
con una bata de hospital manchada. Tenía la cabeza ladeada, los ojos en blanco. En el pecho, con lo que parecía sangre seca, estaba escrito: Javier. Yo nunca había hablado de este trabajo con nadie. Nadie fuera de mi jefe conocía mi nombre completo. Nadie. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con corredores infinitos, luces que parpadeaban sin razón, y un eco constante que repetía: no me dejaron salir, no me dejaron salir. Intenté ignorarlo. Fui al tercer piso con una lámpara portátil y traté de forzar la entrada a la 313. La cadena, para mi sorpresa, ya no estaba. Adentro, no había muebles, ni archivos. Solo paredes agrietadas y un fuerte olor a orina y desinfectante antiguo. Y en una de las paredes, justo al fondo, con una escritura irregular como hecha por alguien desesperado, decía: todavía estoy aquí. Y debajo: feliz cumpleaños, Javier. Pero mi cumpleaños no era ese día. Era dentro de una semana. A partir de entonces, no importaba en qué parte del edificio estuviera. Cada vez que pasaban las 1:33 de la mañana, todas las luces del tercer piso se encendían solas. Una vez, incluso sin estar conectado, el intercomunicador de seguridad transmitió una voz infantil que decía: ¿puedes venir a jugar conmigo, Javier? Ya se fueron todos. Pedí el traslado. Me ofrecieron una compensación por renunciar sin preaviso. La acepté. Una semana después, el nuevo guardia nocturno me llamó. Estaba pálido, temblando. Había encontrado una nota pegada en el monitor de seguridad, escrita con letra temblorosa: Javier todavía está aquí. Yo no la escribí. O al menos, no que yo recuerde. Yo nunca creí en cosas paranormales. Lo mío siempre fue lo lógico: las cámaras, los protocolos, la rutina. Pero lo que viví en aquel edificio de oficinas, un complejo de 3 pisos que antiguamente fue una escuela religiosa, me cambió para siempre. Mi nombre es Sebastián. Trabajé allí durante 3 años, haciendo turnos nocturnos. El edificio era tranquilo, un poco viejo, con muchas ventanas de vidrio esmerilado y espejos en las esquinas de los pasillos, instalados para que el personal de limpieza viera si venía alguien. Nunca pensé que esos espejos serían el inicio de mi miedo. Todo empezó con algo sutil. Un reflejo. Estaba terminando mi ronda habitual. Eran las 2:40 de la mañana, y pasaba por el segundo piso, cerca del área de copiado. Había un espejo grande en forma de óvalo colgado en la pared, justo al lado de la escalera. Cuando pasé frente a él, vi algo que me hizo detenerme en seco. Era yo, pero no me movía como yo. Mi reflejo tardó una fracción de segundo más en girarse, como si no quisiera seguirme el ritmo. Parpadeé. Me restregué los ojos. No había nadie detrás de mí. Solo yo. O eso creí. Pensé que era el cansancio. No dormía bien y bebía demasiado café, pero empecé a notarlo más seguido. Cada noche, al pasar frente a ese espejo, mi reflejo se movía, con retraso. Y no solo eso, a veces su expresión era distinta. Yo estaba serio, pero mi reflejo sonreía. Una sonrisa tenue, como si supiera algo que yo no. Una noche, a eso de las 3 de la mañana, me quedé quieto frente al espejo durante minutos. Quería atraparlo en el acto. Y entonces ocurrió. Mi reflejo se detuvo. No me imitó más. Yo levanté la mano. Él no lo hizo. Se quedó allí, mirándome. No con mis ojos, sino con algo más frío, más antiguo. Sentí, en lo más profundo, que no estaba viendo mi reflejo. Estaba viendo a otra cosa. Algo que usaba mi forma, pero no era yo. Salí corriendo al cuarto de seguridad. Reproduje las cámaras del pasillo. Nada raro. Pero lo extraño fue esto: yo no aparecía frente al espejo. La cámara mostraba el pasillo vacío. Volví al lugar con la linterna encendida. El espejo estaba limpio, intacto. Toqué su superficie. Fría. Normal. Pero al retirarme, vi algo que no debería estar allí. Un mensaje escrito con algo grasoso,
como si alguien lo hubiera exhalado desde adentro del vidrio. Tú eres el reflejo. Lo limpié con la manga temblando. Esa noche, no terminé el turno. Me encerré en el cuarto de cámaras y no salí hasta el amanecer. Los días siguientes empeoró. Ya no era solo ese espejo. Todos los reflejos comenzaron a fallar. El vidrio de una puerta, una ventana del tercer piso, incluso la pantalla negra del monitor apagado, en todos ellos, a veces, veía a alguien que se movía antes que yo, o hacía algo que yo no hacía. Y siempre terminaba mirándome, con esa sonrisa torcida. Una noche, a las 3:33 de la mañana, sonó la alarma de movimiento en el tercer piso. Fui a revisar. El pasillo estaba en penumbras, solo iluminado por la luz tenue de emergencia. Vi una silueta al fondo, cerca del ventanal. Pensé que era un intruso. Le grité. No respondió. Me acerqué con la linterna, despacio, y al llegar al final del pasillo, no había nadie. Solo el gran ventanal, cubierto de polvo. Y allí estaba mi reflejo. Pero era yo, con otro uniforme. Uno más viejo. Uno que yo no había usado jamás. Y en el reflejo, yo tenía los ojos completamente en negro. Sonriendo. Estático. Y entonces, el reflejo levantó una mano, y me saludó. Yo no hice ese gesto. Mis manos estaban temblando, aferradas a la linterna. Ese fue el punto de quiebre. Renuncié esa misma mañana. Pero no importa. Porque a veces, al pasar por escaparates o paradas de autobús con vidrio, sigo viendo algo en los reflejos que no soy yo. Y siempre me mira. Siempre me sonríe. Como si esperara algo. Como si estuviera esperando a que yo cometa un error. Y él pueda cruzar de lado. Mi nombre es Andrés. He trabajado como vigilante durante más de 10 años en distintos edificios del gobierno. Lugares viejos, burocráticos, aburridos. Siempre me sentí cómodo en la noche. El silencio, la rutina, las luces tenues. Me gustaba. Hasta que llegué al edificio consular número 18. Ubicado en una zona olvidada del centro, era una construcción de los años 40, con ascensores mecánicos, muros gruesos de cemento, y un sistema de planos que parecía incompleto, como si alguien hubiera omitido ciertas partes a propósito. Mi puesto era el turno completo de madrugada, 11 de la noche a 6 de la mañana. 7 pisos. Controles de rutina. Nada fuera de lo normal. O al menos, eso creí. Mi primer mes transcurrió sin incidentes, salvo por un detalle que noté revisando el tablero del ascensor. Los botones iban del 1 al 7, y uno más, desactivado. Un botón negro sin etiqueta, justo debajo del 1. Le pregunté al supervisor. Solo se limitó a decir: ese botón no existe. No lo toques. Pero esa noche no pude dejar de pensarlo. Un botón sin nombre, escondido en un rincón de un ascensor olvidado. ¿Qué haría cualquiera? Lo presioné. Y el ascensor se movió. Hacia abajo. Sin luces. Sin sonido de motor. Solo un zumbido lejano. La pantalla digital no marcaba ningún número. Y luego, de golpe, se detuvo. Las puertas se abrieron. Frente a mí había un pasillo largo, de muros de concreto sin pintar. Sin iluminación. Un olor a polvo, humedad rancia y algo más, ferroso, como óxido o sangre seca. Encendí la linterna. En la pared frente al ascensor había una señal pintada con aerosol rojo. Piso 0. No entrar. Yo no sabía que el edificio tuviera un sótano. En los planos no aparecía. Las tuberías bajaban solo hasta el primer piso. Pero eso era real. Un lugar enterrado. Avancé. A los pocos pasos, el ascensor se cerró detrás de mí. Intenté regresar. No respondió. No había botones del lado de afuera. Quedé atrapado. El pasillo era angosto, con techos bajos. A cada lado, puertas metálicas con mirillas tapiadas. Y algo empezó a golpear desde adentro de una. Primero suave, luego con furia. Toqué una de las puertas. Estaba tibia.
Y entonces lo escuché. Una voz, vieja, seca, como si saliera de un pozo profundo, susurrando. Tú no eres el guardián, pero has venido igual. Me congelé. Apunté con la linterna hacia la mirilla. Nada. Solo oscuridad. Y después, un ojo enorme, que no era humano, apareció del otro lado, mirándome. Negro como el abismo, sin párpado, como si observara sin comprender, sin parpadear jamás. Retrocedí. Me tropecé. Y entonces escuché como otra puerta se abría más adelante. Algo salió. No lo vi bien, solo su sombra, larga, deforme, caminando como si arrastrara cadenas, pero no hacía ruido al pisar. Y detrás de esa figura, las otras puertas comenzaron a abrirse, una por una. Pero no hacia afuera. Desde dentro. Voluntariamente. Corrí. Corrí sin pensar, guiado solo por la linterna temblorosa y el eco de mi respiración. Volví al ascensor. Golpeé la puerta con desesperación. Y, como si algo me escuchara, se abrió. El ascensor subió. Pero el trayecto fue lento. Dolorosamente lento. Y, mientras ascendía, sentí como si algo me acompañara dentro. Una presencia. Un peso en el aire. Cuando llegué al primer piso, el reloj marcaba las 6:17 de la mañana. Había pasado más tiempo del que recordaba. Salí del edificio. No volví más. Pero algo cambió. Desde aquella noche, cada vez que veo un ascensor, en cualquier edificio, sin importar cuán moderno sea, hay un botón sin etiqueta. Y a veces, parpadea en rojo, como si me esperara, como si quisiera que volviera. Y juro por todo lo que tengo, que una vez, al pasar cerca de uno, escuché una voz que susurró desde dentro del espejo pulido. El guardián debe regresar. El piso 0 no puede quedar sin llave. He sido guardia nocturno en muchos lugares, fábricas vacías, depósitos estatales, escuelas en mal estado. Pero ninguno se me quedó clavado en la piel como el Hospital Provincial San Ramón. Un bloque gris y olvidado, con murallas gruesas, pasillos interminables, y ese eco particular que solo tienen los lugares donde ya no vive nadie, pero algo sigue respirando. El hospital cerró hace más de 2 décadas, tras una serie de muertes extrañas y una investigación por malpraxis que nunca llegó a los medios. Ahora, solo algunas áreas se usan como bodegas para documentos gubernamentales. Mi labor era simple: evitar intrusos, vigilar que nadie se metiera, hacer rondas cada hora. Pero el ala norte, esa parte estaba muerta de otra manera, congelada en el tiempo. Las luces apenas funcionaban. Todo estaba cubierto de polvo, pero no del polvo normal, era un polvo espeso, como ceniza vieja. El pasillo 4B, en particular, tenía un silencio que pesaba más de la cuenta. Allí fue donde la vi por primera vez. Una silla de ruedas antigua, de hierro, con los radios de las ruedas oxidados y una de las gomas desinflada. Estaba siempre en el mismo rincón, bajo una señal de salida de emergencia fundida. Era parte del paisaje, como los azulejos agrietados y las camillas olvidadas. Pero entonces, una noche de julio, al pasar en mi segunda ronda, la vi en el centro del pasillo, girada hacia mí. Pensé que algún operario o limpieza la había movido. No había viento, ni pendientes, pero la empujé de vuelta a su lugar. Me quedé un segundo más mirándola, como si esperara algo, y nada. Silencio. Seguí. A la noche siguiente, lo mismo. Volvía a estar fuera de lugar. Y esta vez, más adelante en el pasillo. Más cerca. Lo noté como un juego mental. La devolví a su sitio, y marqué el punto exacto con cinta. Lo hice para probarme que no estaba perdiendo la cabeza. Esa noche, antes de irme, incluso tomé una foto con mi celular. Y cuando revisé la imagen en casa, la silla no aparecía. Todo el pasillo, iluminado por mi linterna. Pero donde debía estar la silla, solo había vacío. Sombra. Eso ya no era algo que pudiera ignorar. Volví al trabajo con una mezcla de nerviosismo y terquedad. Esa noche, decidí quedarme en el ala norte durante toda la madrugada.
Puse mi celular a grabar en video. Apagué la linterna y me senté al fondo del pasillo, frente a la silla. Durante un rato, nada. Solo el zumbido lejano de las lámparas moribundas, el gotear de una tubería, y mi propia respiración, hasta que escuché el chirrido. Lento, arrastrado, una rueda que gira sin fuerza. Encendí la linterna justo a tiempo para ver cómo la silla se desplazaba por sí sola. No rodaba como empujada. Flotaba unos centímetros, como si el suelo ya no la afectara. Avanzó lentamente, pasando frente a mí, y se detuvo frente a una puerta cerrada, la habitación 407. Yo no podía moverme. Algo en mí se había desconectado. La linterna cayó de mi mano. Y entonces la puerta se abrió sola. Un crujido húmedo, viejo. El olor que salió de ahí fue insoportable. Moho, encierro, sangre seca. Fui hacia allí, a paso tembloroso. La habitación estaba intacta, como si alguien la hubiese usado recientemente. Cama metálica, cadenas rotas en la cabecera, dibujos extraños en las paredes, símbolos, ojos, letras hechas con lo que parecía uñas o algo peor. Y en la pared del fondo, un mensaje escrito a mano, en trazos erráticos. Ella no está loca. Solo quiere ver el pasillo otra vez. Sentí que algo me observaba. No desde el cuarto, desde la silla. Me giré, y la silla estaba vacía, pero aún oscilando ligeramente, como si alguien invisible acabara de levantarse de ella. No dormí esa noche, tampoco las siguientes. Durante semanas, la silla apareció en distintos lugares del ala, siempre frente a puertas selladas, como esperando algo. Un nuevo guardia, más joven, comenzó a hacer las rondas conmigo. Una noche se rió, dijo que la silla le daba pena y se sentó en ella, como broma. En ese instante, las luces del pasillo se apagaron todas al mismo tiempo. Un apagón brutal. Yo tenía la linterna. Cuando la encendí, él ya no estaba. Lo busqué durante media hora, gritando su nombre, hasta que lo vi, sentado de nuevo en la silla, en la habitación 407. Estaba completamente quieto, mirando al vacío, con una sonrisa extraña, desfigurada, como si los músculos de su cara hubieran olvidado como ser humanos. Lo sacaron del turno. Dicen que está en una clínica psiquiátrica. No habla, no pestañea. Desde entonces, nadie más patrulla el ala norte. Y sin embargo, cada noche, la cámara del pasillo 4B graba algo. Una sombra. Y una silla, que ya no está vacía. Mi nombre es Víctor M., y durante 6 años trabajé como guardia de seguridad en un edificio administrativo del estado. 5 pisos, 26 oficinas, 3 sótanos y una azotea que nunca se usaba. Era un lugar tranquilo, hasta que dejé de estar seguro de quién era el que realmente hacía el turno nocturno. Todo comenzó el día en que mi compañero de turnos rotativos, Jorge, se enfermó y me pidieron cubrir una semana completa, solo. Acepté sin pensarlo. Me gustaban los turnos nocturnos. Menos ruido, más control. Siempre he sido alguien que prefiere la soledad. El edificio tenía cámaras de seguridad en cada piso, además de una central con monitores en la garita del primer piso. Desde ahí podía ver todo. Bueno, casi todo. Siempre hay puntos ciegos, pasillos demasiado largos, esquinas muertas. Eso lo descubrí la segunda noche. Eran las 2:17 de la mañana. Hacía mi ronda habitual. Empezaba por el sótano, luego subía al 5º piso y descendía lentamente, revisando cada rincón. En el 4º piso, al doblar hacia el ala este, vi una silueta pasar al fondo del pasillo. Era claramente un hombre, caminando tranquilo, sin prisa. «¿Hola?», grité. «¿Quién está ahí?». «Nada». Corrí hacia donde lo vi, pero no encontré a nadie. Regresé a la central para revisar la cámara de ese pasillo. Al principio no se veía nada, pero justo a las 2:17 de la mañana, apareció una figura entrando en cuadro por unos segundos. Estaba de espaldas a la cámara. Vestía exactamente como yo. Mismo uniforme. Mismo caminar. Misma complexión.
hasta la linterna en la mano derecha. Me congelé. Rebobiné el video. Lo vi una y otra vez. No era alguien parecido. Era yo. Pero yo, en ese momento, estaba en otro piso. Creí que tal vez era una grabación antigua, un error de archivo, algo técnico. Apagué todo por esa noche y traté de convencerme de que estaba cansado. La siguiente noche lo volví a ver. Esta vez, en el segundo piso. Pasó por una puerta de cristal, reflejándose en ella, pero su reflejo no coincidía con sus pasos. Se movía más lento, como si lo estuviera imitando, pero con retraso. Lo seguí. Subí corriendo. Pero el pasillo estaba vacío. Volví a revisar las grabaciones. Allí estaba de nuevo, esa silueta exactamente igual a mí, pero con algo fuera de lugar. Su rostro no se veía con claridad. Cada vez que pasaba frente a una cámara, su cara estaba borrosa, como distorsionada por interferencia. Las cosas comenzaron a volverse más inquietantes. Algunos objetos aparecían movidos, un vaso sobre una mesa que antes no estaba, una silla desplazada frente a una oficina que había dejado cerrada, luces encendidas en pisos donde no estuve. Una noche me acerqué a la cámara del tercer piso, y vi a mí mismo mirando hacia la cámara, desde el fondo del pasillo. Yo estaba en la garita. Me levanté de golpe, tomé mi linterna y subí corriendo. Cuando llegué, no había nadie. Pero en el suelo, justo donde él estaba parado, había una tarjeta de identificación. La mía. Pero vieja. Una versión más antigua, de hacía 2 años, con el logo anterior de la empresa. Algo que ya no debería existir. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. Hasta que llegó el viernes por la noche. El supervisor vino a dejarme las llaves de la azotea, porque al día siguiente vendrían técnicos a revisar unas instalaciones. Me dijo, muy serio: por cierto, ¿quién era el otro que estaba patrullando anoche? ¿Cómo? Le respondí. Sí, el tipo que iba con vos. ¿El nuevo? Lo vi en las cámaras cuando revisé los archivos esta mañana. Mismo uniforme, misma gorra. No supe qué decirle. Esa noche, hice algo que no debía. Decidí enfrentarme a él. Llevé una grabadora, un espejo de mano, y me fui directamente al cuarto piso, donde más veces lo había visto. Me paré en medio del pasillo. Apagué la linterna. Y esperé. A las 2:11 de la mañana, lo escuché. Mis propios pasos, duplicados. Uno detrás del otro. Uno real. Uno falso. Un eco que no venía del sonido, sino de la realidad misma, como si mi presencia estuviera siendo imitada en tiempo real. Volteé. Y lo vi. Estaba a unos metros. Parado. Idéntico a mí. Pero había algo extraño. Su expresión era incorrecta. La piel de su cara parecía estirada, casi como una máscara mal puesta. Y sus ojos no parpadeaban. Le hablé. No respondió. Di un paso hacia él. Y entonces me imitó al milisegundo exacto. Cada movimiento mío lo replicaba al instante, como un reflejo maldito. Levanté la linterna. Él también. Pero cuando apunté la luz a su rostro, no tenía sombra, ni en el suelo, ni en las paredes. Era como si no existiera. Corrí. No sé cómo llegué a la garita. Cerré todo. Apagué las cámaras. Estuve tentado a romper los monitores. Esa fue mi última noche en ese lugar. Pedí el traslado a otro edificio y jamás volví. Pero a veces, muy de noche, cuando paso por ciertos corredores o me reflejo en una vitrina, me descubro mirando hacia donde no debería. Y a veces mi reflejo tarda un poco más en moverse. He trabajado en edificios gubernamentales durante años. Soy de esos tipos que no hacen muchas preguntas y que cumplen con el deber. Pero lo que viví en el Centro de Archivos del Estado me dejó marcado, no con heridas visibles, sino con un silencio interior que no se borra. Me asignaron allí tras una remodelación. El lugar llevaba años cerrado por problemas de humedad y estructura. Lo restauraron, modernizaron parte del sistema eléctrico y lo reabrieron solo para personal autorizado. En las noches,
Yo era el único ser vivo respirando allí dentro. Mi ronda incluía recorrer los 3 niveles de sótano, donde se almacenaban archivos físicos, miles de carpetas en estanterías metálicas, cajas de cartón selladas con fechas, etiquetas codificadas, documentos olvidados por el tiempo. El sótano 3, el más profundo, era distinto. Más frío, más denso. El aire allí no se sentía como aire, era más pesado, como si tuviera memoria. Desde el primer día, al bajar a ese nivel, noté algo extraño. El pasillo izquierdo, el que llevaba a los archivos numerados del 100 al 130, siempre tenía las luces parpadeando. Solo en ese sector. Siempre. Y en el fondo, había una puerta de hierro con una vieja chapa oxidada. Encima, una pequeña placa metálica, como puesta a mano, sin grabado digital ni indicación oficial, solo decía: Archivo 112. Durante semanas, pasé frente a esa puerta y seguí de largo. Nunca estaba en mi itinerario. Nunca aparecía en los planos ni en la lista de ubicaciones del sistema. Hasta que un martes, al revisar el registro de temperatura, noté algo imposible. Todos los sectores del sótano 3 estaban marcando 14 grados C, excepto uno. Archivo 112, menos 3 grados centígrados. Como si dentro de ese cuarto hubiera un congelador o algo más. Pero yo sabía que ese lugar no tenía energía activa. No había instalación de refrigeración en ese ala. Decidí que esa noche me quedaría abajo, investigando. Bajé con linterna, radio y una cámara portátil. El aire era más gélido de lo normal. Al llegar a la puerta, la noté abierta, apenas entornada. Dentro, una habitación pequeña, sin ventanas, con una sola estantería metálica oxidada en el centro, y una sola caja, sin etiquetas, sin fecha, solo con un símbolo pintado a mano, un círculo roto por una línea negra. Me puse guantes, saqué la tapa, y dentro había una sola carpeta, sin nombre, solo un número, caso almohadilla 000. Al abrirla, no había hojas de papel normales, sino fotocopias de manuscritos antiguos, imágenes distorsionadas de rostros humanos deformes, y un informe escrito a máquina con palabras que no entendía. Transmutación de identidad. Duplicación espectral. Registro sin origen. Lo más perturbador era la última hoja. Una foto borrosa en blanco y negro de un hombre de espaldas, parado frente a una puerta metálica igual a la del archivo. Ese hombre era yo. La postura, el corte del uniforme, incluso la forma de llevar la linterna al costado. Sentí un vértigo inmediato. Cerré la carpeta. La metí de nuevo en la caja y salí de esa habitación de inmediato. Esa noche me costó dormir. La siguiente noche, al revisar los monitores de seguridad, vi algo que me heló la sangre. A las 3:12 de la mañana, una figura bajaba al sótano 3. La cámara estaba borrosa, pero su silueta era, otra vez, igual a la mía. Pero no fui yo. A esa hora yo estaba en el primer piso, revisando una puerta. El duplicado entró al archivo 112, y no salió más. Ninguna cámara lo muestra salir. Ninguna puerta fue abierta. Como si hubiera sido absorbido por el cuarto. Empecé a revisar registros antiguos. Encontré reportes de otros vigilantes que habían renunciado en los años 90. Uno en particular decía: Archivo 112 no debe abrirse. No guarda papeles, guarda tiempo. Y el tiempo puede doblarse sobre quien lo mira. Dejé una nota a mi supervisor al día siguiente solicitando rotación. No dije por qué, pero esa noche me obligaron a cumplir mi última guardia. Me despedí de los pasillos. Bajé una última vez al sótano 3, no porque quisiera, sino porque algo me llamaba. La puerta del archivo 112 estaba cerrada, pero del otro lado, se oía un sonido, pasos, idénticos a los míos, caminando en sincronía, y entonces, la voz, susurrante, que venía desde dentro, y decía mi nombre, Héctor, como si me llamara desde el interior de un espejo que aún no se ha roto. No entré, corrí, renuncié, pero desde esa noche,
Cada vez que paso cerca de una puerta cerrada, escucho pasos, que no son los míos, y a veces, por el rabillo del ojo, veo una sombra que hace todo igual que yo, solo que va unos segundos adelantada.